Bienvenidos a la universidad y estamos tratando el día de hoy una nueva clase que se llama La vida del reino y esperamos que esta clase sea de gran bendición para tu vida. Vamos a hacer una oración porque queremos que sea un impacto, un tremendo impacto y que nosotros podamos aprender mucho, que Dios nos dé sabiduría, que nos dé esa capacidad para memorizar. Les vamos a encargar las tarjetitas bibliográficas donde están anotando los textos y vamos a pasar algunas personas al frente para que nos digan textos de memoria. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, bendecimos esta nueva clase, la vida del reino, y declaramos, Señor, que nosotros podemos entender, Señor, que tú puedes abrir nuestros ojos espirituales y nuestros oídos espirituales para entender las clases de cómo llevar esta vida del reino, los retos que tenemos aquí en la tierra, el poder que tú nos has dado, Señor, desde la eternidad aquí, porque vamos camino a la eternidad y estamos sentados en lugares celestiales con Cristo. Señor, bendice a cada alumno. Señor, dale esa gracia, ese poder para hacer el trabajo que tú les has encomendado. Los bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, sean todos bienvenidos. Creo que tenemos una nueva estudiante y qué bueno. Inviten a otras personas a la universidad. Estamos estudiando diferentes clases que nos van formando en Cristo y nos van dando esa oportunidad de ser esas personas que Dios quiere que seamos. El capítulo número 1 es el que vamos a tratar hoy, capítulo 1, capítulo 2, 3 y 4, y yo sé que va a ser de gran bendición para nuestra vida. Los reinos invisibles. El capítulo 1 habla de los reinos invisibles. Objetivos. Al concluir este capítulo, usted será capaz de escribir el versículo llave de memoria, recordándoles que todos debemos de memorizar los versículos. Cada capítulo es un reto de memorización. Demostrar entendimiento de los mundos naturales y espirituales. Definir la palabra reino. Identificar los dos reinos espirituales. Identificar los gobernantes de los reinos espirituales. Identificar los ciudadanos de los reinos espirituales, definir la frase el reino de Satanás, definir la frase el reino de Dios. Vamos con el versículo llave. Y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio de todas las razas y luego vendrá el fin. Mateo 24:14. Mateo 24:14. Es el versículo clave. Bueno, vamos a hablar de lo que es el mundo natural y el mundo divino, el mundo de Dios. Tenemos hoy en día lo que es lo espiritual y lo que es natural. Natural es todo lo que vemos aquí en la tierra, pero este es un mundo que se acaba, este es un mundo que se termina, este es un mundo que no va a durar mucho, pero el mundo a donde nosotros pertenecemos es el mundo espiritual. Pero en el mundo espiritual hay dos tipos de mundos, el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Y nosotros hemos recibido a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra vida. Y ahora somos partes del reino de Dios, el reino de la luz. Y el reino de la luz siempre está en pelea, en conflicto, en batalla con el reino de las tinieblas. Vamos a ver lo que nos dice primera carta de Corintios. Primera carta de Corintios 15:40. Leamos, también hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero de una clase es la gloria de los celestiales y de otra la de los terrenales. Estamos viendo lo que es natural y lo que es espiritual. Bueno, vamos a establecer que hay dos reinos, el reino de la luz y el reino de las tinieblas. Vamos a leer los siguientes versículos, Mateo 4 del 8 al 9. Mateo 4 del 8 al 9. Otra vez el diablo le llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y su gloria. Y le dijo,
todo esto te daré si postrado me adorares. Mateo 4, del 8 al 9. Después de que Jesucristo es bautizado en agua como un acto de obediencia, recuerden que bautizarse en agua es un acto de obediencia que todos debemos de hacer. Llegan gente a las diferentes congregaciones y dicen, yo ya me bauticé, pero ¿te enseñaron antes del bautismo? Nosotros damos clases antes de bautizar a una persona, porque la persona necesita saber el significado del bautismo en agua. Y Jesucristo lo hizo cuando él tenía 30 años de edad, quiere decir, no lo bautizaron cuando él ya era bebé, lo presentaron cuando era bebé. A los niños en la congregación se les bautiza hasta que ya conocen, ya tienen la habilidad de conocer quién es Jesucristo y lo que significa el bautismo. Entonces un niño, un bebé no sabe. Y la palabra de Dios dice que seguimos el ejemplo de Jesucristo, lo bautizamos siguiendo el ejemplo de Jesucristo. Entonces, después de que Cristo es bautizado y Él obedece a Dios, dice que se abren los cielos. Cada vez que Dios nos impulsa a hacer algo, es por bendición. Se abren las ventanas de los cielos y una paloma baja sobre Jesucristo. Y la voz de Dios dice, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Pero de ahí el Espíritu Santo lleva a Jesucristo al desierto y ahí es tentado por Satanás. Nosotros debemos de saber que nosotros vamos a ser tentados por Satanás. Por eso necesitamos tener la palabra de Dios en nuestra vida y debemos obedecer la palabra. Debemos de vivir la palabra porque los tiempos están cambiando. El mundo está cambiando y hay mucha gente que se está enfriando en la palabra de Dios, pero dice que el diablo le llevó a un monte muy alto, porque Satanás es el príncipe de este mundo, pero cuando Cristo lo venció en la cruz, ahora no tiene el poder en contra nuestra, quizá lo despliegue, quiera asustarnos, pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, que es Jesucristo, el Hijo de Dios viviente, el que derramó su sangre por nosotros, el que resucitó de entre los muertos. Y el diablo lo sabe, pero mucha gente, como no lo sabe, se dejan engañar por el enemigo. Así es que le mostró los reinos del mundo y su gloria y le dijo, todo esto te voy a dar si postrado me adorases. Y el Señor dijo, no, pues yo no te debo de adorar a ti, yo soy Dios, tú me debes de adorar a mí. En otras palabras le dijo, Satanás, vete de aquí. Le está hablando con la palabra. Y dice, a tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Sabes? Lo tentó en 3 diferentes maneras y en todas las maneras el diablo puede torcer la palabra de Dios. El diablo dice medias verdades, recuérdalo. Siempre que alguien te venga con algún chisme, un cuento, recuerda que el diablo siempre trabajó con medias verdades para engañar a la gente y él está suelto y él quiere desanimarte, él no quiere que sigas adelante, él quiere que hables mal de las personas que te rodean. No lo hagas, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Vamos ahora a Apocalipsis 11:15. Apocalipsis 11:15 dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y en el cielo se oyeron grandes voces que decían, el reino del mundo ha venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Él reinará por los siglos de los siglos. No importa lo que te diga el diablo siempre viene al rebaño, quiere decir a la congregación. Él viene a la casa, a donde están los creyentes de la palabra de Dios. Dice la Biblia, San Juan 10:10, el diablo viene al rebaño a matar, a robar, a destruir. Y dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Dios quiere que tengas vida en abundancia. Y Dios quiere que sepas que Jesucristo ya ganó la batalla. Y que aunque cuando se acabe toda esta tierra, vamos a reinar juntamente con Cristo. Que nos debemos de mantener en orden, nos debemos de mantener confiados en Dios, el reino de Dios. Vamos a ver en la página número 8 lo que concierne al reino de Dios. Hay un reino de Dios, pero es el descrito de manera diferente en la Escritura. Todos se tienen una forma de lo que es el reino de Dios, pero la expresión el reino de los cielos también se usa como un nombre para el reino de Dios. Ustedes han escuchado gente que dice así, soy del reino de los cielos, soy del reino de Dios.
Este reino es idéntico al reino del Padre. O sea, el Padre Celestial, vean Mateo 26, 29, y de Jesucristo, y según Revelación 1:9, de Cristo Jesús, segunda de Timoteo 4:1. Todos estos son los nombres para el reino de Dios, nuestro Señor y Jesucristo, nuestro Dios y su Cristo. Todos esos son los nombres del reino de Dios para simplificar solamente el título, el reino de Dios. Pero hay un reino de Dios. ¿Cuántas personas dicen, yo no creo que hay un diablo o Satanás o Luzbel o Belial, como le queremos llamar? Pero Dios creó a Satanás y Satanás se rebeló en contra de Dios y él convenció a 1/3 de los ángeles que lo siguieran y están en un mundo de tinieblas y están en lucha continua con Dios. Por eso nosotros tenemos que hablar positivo y tenemos que decirle, Señor, manda tus ángeles a nuestro alrededor. Señor, despacha tus ángeles, Señor, a todos los cristianos que están sufriendo persecución. Ahorita en el nombre de Jesús empieza a declarar, despacha tus ángeles a los que sufren persecución, a los que están huyendo en este momento. Ten cuidado de ellos, así como alimentaste a Elías con los cuerpos, alimentalos a ellos. Suple todas sus necesidades de acuerdo a tus riquezas en gloria, de acuerdo a Filipenses 4:19. Entonces nosotros tenemos que creer que cuando nosotros aceptamos a Jesucristo, pasamos del reino de Satanás. Todos los que nacimos en la tierra estábamos en el reino de Satanás, no importa quién seas, cómo te llames, qué creas, de qué religión seas, estabas en el reino de Satanás y ahora Dios te ha enviado al reino de la luz con Cristo Jesús. Y la iglesia no solo debe predicar y enseñar el evangelio del reino, pero debe proporcionar un modelo de la vida del reino de Dios. O sea, ¿cómo debemos de distinguirnos nosotros para ser como Él quiere que seamos? Uno tiene que querer ser como Cristo. Si tú lees los 4 evangelios, sabrás cómo debes de comportarte. Lee los 4 evangelios y dile, Señor, yo quiero ser como tú. El modelo a seguir es Jesucristo. Y las congregaciones deben de funcionar en los patrones y los principios del reino de Dios. O sea, hay congregaciones que ya no demuestran que viven para el reino de Dios y nosotros debemos de vivir para el reino de Dios. Mira lo que dice 1 Corintios 2:14. Primera carta de Corintios 2:14 dice lo siguiente: pero el hombre natural no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura y no las puede comprender, porque se han de discernir espiritualmente. Quiere decir que cuando Cristo Jesús le estaba enseñando a las multitudes, les enseñaba por parábolas, les enseñaba por ejemplos, les ponía muchos ejemplos, bolitas y palitos, para que ellos entendieran. Y los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron, Señor, ¿por qué les enseñas así a ellos? Y el Señor Jesús les dijo, a ustedes les he dado el entendimiento para recibir la palabra, para entender esa palabra, pero ellos no la entienden. A ellos les tengo que dar ejemplos. Pero qué hermoso que Dios te ha llamado a ti, que estás aquí en la universidad, te ha llamado a ti para ser ejemplo para su gloria. Te ha llamado a ti para el crecimiento. Te ha llamado a ti para ser una persona de Dios. Los gobernantes del reino, el reino de Satanás es gobernado por Satanás. Y ustedes aprenderán más sobre él y su reino en la sección para estudio adicional de este capítulo. Los residentes de los reinos, así como nosotros tenemos así residentes en todos los estados de la República. Y aquí donde estamos enseñando en la escuela en Puebla, decimos, bueno, pues somos residentes de Puebla. Así hay residentes del reino de Satanás y hay residentes del reino de Dios. Y nosotros debemos declarar que somos de Jesucristo, que estamos registrados en el reino de la luz. Nuestro nombre está escrito en el libro de la vida y vamos camino a la eternidad y jamás nos separaremos de Dios. Mateo 13:38. Mateo 13:38 dice, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del maligno. O sea que a veces está mezclada la cizaña con la semilla.
Y las cizañas siempre quiere destruir a la semilla. Pero nosotros somos la semilla de Dios. No debemos desanimarnos, no importa quién venga en contra nuestra, hable de nosotros, nos calumnien, cualquier cosa, debemos de seguir adelante, porque somos la semilla de la palabra. Después, he aquí en maldad he nacido, dice Salmo 51:5. He aquí en maldad he nacido y en pecado me concibió mi madre. Quiere decir, esto es el salmista David hablando. Sí, en Salmo 51:5 él había pecado, pero él hizo una oración de arrepentimiento al Señor y Dios fue misericordioso con él. Entonces nosotros debemos de ser misericordiosos. Dice Romanos 5:12. Romanos capítulo 5 versículo 12. Por esta razón, así como el pecado entró en el mundo por medio de un solo hombre, la muerte por medio del pecado, así también la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Recuerden que todos hemos pecado. No hay justo ni aun uno. Y no podemos nosotros juzgar, porque entonces nosotros seremos juzgados. Romanos 3:23. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. O dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Quiere decir, un pecador no entrará en la gloria de Dios. Se necesita arrepentir, pedirle perdón a Dios y cambiar totalmente lo que está haciendo. Si así vive una vida de pecado, tiene que cambiar. Y una persona es cambiada por el poder de la palabra de Dios. Vamos a ver la relación entre los reinos. Juan 10:10. Y lo hemos visto. Dice, el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Dios quiere que tengan vida en abundancia. Bueno, después viene su prueba personal. Vamos a proceder a escribir las respuestas de la prueba personal, leer el estudio adicional, el reino de las tinieblas. Si tú quieres saber un poco más de lo que es el reino de las tinieblas, tenemos una lista de versículos de lectura. Muy bien. Vamos a proceder al capítulo número 2, el Rey de Reyes. Capítulo 2, el Rey de Reyes. Los objetivos en el capítulo 2, escribir el versículo llave de memoria, definir la palabra rey, identificar a Jesús como rey del reino de Dios, continuar el estudio de la vida y ministerio del Rey Jesús. Jesucristo es el Rey, Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice así Lucas 1:33, reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y de su reino no habrá fin. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y de su reino no habrá fin. Si el pueblo de Israel fue elegido como el pueblo de Dios, pero cuando Cristo vino, el pueblo de Dios rechazó a Jesucristo. Y Jesucristo abrió la palabra para todas las personas que no estaban siendo parte del reino de Dios, para los gentiles, para todo aquel que en él crea. Y dice San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así es que el plan de Dios es que no te pierdas, que tengas vida eterna. Y gracias a Dios que aunque hay muchos que no eran de la familia de Dios, han sido adoptados, hemos sido adoptados en la familia de Dios y ahora vivimos para Cristo. Veamos lo que dice Lucas 1:33. Lucas 1:33 dice lo siguiente, reinará sobre la casa de Jacob para siempre y de su reino no tendrá fin. Reinará para la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Está hablando del Señor Jesucristo. ¿Qué es un rey? Un rey es un gobernante, es una persona escogida por el pueblo. ¿Sí? Vamos a ver la definición que ustedes tienen en su libro. Un rey es un gobernante soberano de una nación, tribu o país. La palabra soberano significa que él tiene el poder supremo, la autoridad más alta y está libre de control externo. Quiere decir, vemos que todavía existen reyes aquí en la tierra, pero el Rey de Reyes y el Señor de Señores es Jesucristo.
Cuando Él resucitó de entre los muertos con poder, se fue a la mano derecha del Padre. Está sentado a la mano derecha del Padre, intercede por nosotros, tiene todo el poder y va a reinar por los siglos de los siglos. Amén. Gloria sea al Rey. Señor Jesús, corónate, Rey. Señor Jesús, ven pronto. Señor Jesús, bendito seas, Rey de reyes, Señor de señores y Príncipe de paz. Él es el Rey de reyes. Vamos a ver 1 de Timoteo 6:15. 1 de Timoteo 6:15 dice: a su debido tiempo le mostrará el bienaventurado y solo el poderoso, Rey de reyes y Señor de señores. Ese es un título nobiliario del Señor Jesucristo, Rey de reyes y Señor de señores. El libro de Apocalipsis lo llama a él Rey. Dice Apocalipsis 17:14. Apocalipsis 17:14. Dice así: porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes. Vamos a ver lo que dice Apocalipsis 19:16. Apocalipsis 19:16 dice: en su vestidura y sobre su muslo tiene escrito el nombre Rey de reyes y Señor de señores. El Señor Jesucristo ya existía. ¿Y dónde lo podemos ver? Porque hay gente que dice, no, pues Jesucristo pues sí fue hombre, pero Él ya existía en el espíritu, en el mundo espiritual. En el libro de San Juan, en el capítulo 1, versículos 1 al 18, lee todo ese capítulo porque habla de Jesucristo. Dice: en el principio era la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Y más adelante dice que la palabra se hizo carne y la palabra habitó en medio de nosotros y vimos su gloria como la gloria del Hijo de Dios. Y se hicieron muchas profecías del Rey Jesús. Por ejemplo, desde todo el Antiguo Testamento, los profetas menores, mayores, hablaban de Jesucristo. Aún David era un profeta porque declaraba palabra del Rey de reyes y Señor de señores. Y también al principio del libro de Mateo viene la genealogía de Jesucristo, porque Él vino a nacer aquí en la tierra, pero Él ya existía. Él era el Hijo de Dios. A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron, pero a todos aquellos que le recibieron, dice San Juan 1:12, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y el nacimiento del Rey lo vemos en los evangelios, cómo Cristo vino a nacer aquí en la tierra. Y él vino a demostrar que aún la persona más pobre, más humilde puede recibir a Jesús. Y vino a demostrar que la persona más vil y más pecadora, porque él nació en un pesebre, pero él también fue crucificado entre los malhechores, demostrando que la persona más vil puede alcanzar la salvación. ¿Qué nombres se le dan a Jesucristo? Los nombres del Rey Jesús es el segundo Adán, porque Él vino a deshacer todo lo que el primer Adán hizo. Él es nuestro abogado. Él es el omnipotente, quiere decir tiene todo poder. Él es el alfa y el omega, quiere decir el principio y el fin. Él es el amén, así será. Él es el anciano de Dios, el ángel en su presencia, el ungido arriba de sus compañeros. Él es el apóstol de nuestra confesión. Él es el brazo del Señor, el autor y consumador de la fe, de nuestra fe, el autor de la salvación eterna, el engendrado de Dios y el amado de Dios. Así es que tenemos lean las páginas 15, 16, 17, porque son infinidad los atributos del Rey Jesús. Y lo llamamos Rey de reyes, Señor de señores. Te amamos, Jesucristo lindo, hermoso, precioso. Recibe la honra, la gloria, la alabanza. Entonces, ahí en los evangelios podemos ver la vida del Rey. Y en Apocalipsis nos da la vida futura. Él vino manso y humilde, como una ovejita. Dice, como oveja fue llevado al matadero. Y como oveja en medio de sus transquiladores enmudeció y no abrió su boca. Pero ¿qué tal? El Rey Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero viene con poder, viene con justicia, ahora viene con todo para levantarnos y irnos con Él. Y vemos el ministerio del Rey Jesús, cómo Él enseñaba, discipulaba, para que los discípulos llevaban
el Evangelio. También vemos partes de su vida donde él fue rechazado. Vamos a leer Juan 21, 25. Ahí también muchas otras cosas que hizo Jesús, que si se escribieran una por una, pienso que no cabrían ni aún en el mundo de los libros que se habían de escribir. Y después vemos en San Juan 18, 36. San Juan 18, 36 nos dice: contestó Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Ahora, pues, mi reino no es de aquí. San Juan 1:11. San Juan 1:11 dice: y a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Después San Juan 1:49. Le respondió Natanael: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Y después tenemos Juan 1:12. Juan 1:12 dice la palabra: pero todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derechos de ser hechos hijos de Dios. Así es que qué maravilloso es ser hijo de Dios. Y después vimos en los evangelios la muerte del rey. Él necesitaba morir, no era que ellos lograron sus propósitos. Él tenía planeado morir para dar su vida por nosotros. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, pero el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero vimos su resurrección, vimos las apariciones del rey. Él resucitó, apareció, traspasó las paredes, tenía un cuerpo nuevo y glorificado. El retorno del rey al cielo, lo vimos en el capítulo 1 del libro de los Hechos y lo vimos también al final de cada evangelio. Y las comisiones del rey, o sea, él vino a hacer un trabajo que Dios le había pedido. Él era Dios mismo. Vemos ahora la venida del Rey Jesús. Él vendrá, Él viene de regreso a la tierra, pero ya para llevarnos con Él. Y vamos a reinar con Cristo 1000 años y vamos a servirle y a estar con Él. Bueno, continúen con su estudio, la prueba personal, contesten las preguntas, el estudio adicional, el Rey y su reino. Ahí tenemos mucha bibliografía para leer y entender diferentes partes del Rey y su reino. Agradecemos mucho. Espirituales, identificar los ciudadanos de los reinos espirituales, definir la frase el reino de Satanás, definir la frase el reino de Dios. Vamos con el versículo llave. Y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio de todas las razas y luego vendrá el fin. Mateo 24:14. Mateo 24:14. Es el versículo clave. Bueno, vamos a hablar de lo que es el mundo natural y el mundo divino, el mundo de Dios. Tenemos hoy en día lo que es lo espiritual y lo que es natural. Natural es todo lo que vemos aquí en la tierra, pero este es un mundo que se acaba, este es un mundo que se termina, este es un mundo que no va a durar mucho. Mando en Cristo y nos van dando esa oportunidad de ser esas personas que Dios quiere que seamos. El capítulo número 1 es el que vamos a tratar hoy, capítulo 1, capítulo 2, 3 y 4, y yo sé que va a ser de gran bendición para nuestra vida. Los reinos invisibles. El capítulo 1 habla de los reinos invisibles. Objetivos. Al concluir este capítulo, usted será capaz de escribir el versículo llave de memoria, recordándoles que todos debemos de memorizar los versículos. Cada capítulo es un reto de memorización. Demostrar entendimiento de los mundos naturales y espirituales. Definir la palabra reino. Identificar los dos reinos espirituales. Identificar los gobernantes de los reinos. Y declaramos, Señor, que nosotros podemos entender
Señor, que tú puedes abrir nuestros ojos espirituales y nuestros oídos espirituales para entender las clases de cómo llevar esta vida del reino, los retos que tenemos aquí en la tierra, el poder que tú nos has dado, Señor, desde la eternidad aquí, porque vamos camino a la eternidad y estamos sentados en lugares celestiales con Cristo. Señor, bendice a cada alumno. Señor, dale esa gracia, ese poder para hacer el trabajo que tú les has encomendado. Los bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, sean todos bienvenidos. Creo que tenemos una nueva estudiante y qué bueno. Inviten a otras personas a la universidad. Estamos estudiando diferentes clases que nos van formando. Bienvenidos a la universidad y estamos tratando el día de hoy una nueva clase que se llama La vida del reino y esperamos que esta clase sea de gran bendición para tu vida. Vamos a hacer una oración porque queremos que sea un impacto, un tremendo impacto y que nosotros podamos aprender mucho, que Dios nos dé sabiduría, que nos dé esa capacidad para memorizar. Les vamos a encargar las tarjetitas bibliográficas donde están anotando los textos y vamos a pasar algunas personas al frente para que nos digan textos de memoria. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, bendecimos esta nueva clase, la vida del reino, pero el mundo a donde nosotros pertenecemos es el mundo espiritual. Pero en el mundo espiritual hay dos tipos de mundos, el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Y nosotros hemos recibido a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra vida. Y ahora somos partes del reino de Dios, el reino de la luz. Y el reino de la luz siempre está en pelea, en conflicto, en batalla con el reino de las tinieblas. Vamos a ver lo que nos dice primera carta de Corintios. Primera carta de Corintios 15:40. Leamos, también hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero de una clase es la gloria de los celestiales y de otra la de los terrenales. Estamos viendo lo que es natural y lo que es espiritual.